Hola compañeros y profesores, hoy día junto a mis compañeros Felipe Abadilla, Luis Guajardo y yo Richard Borges haremos la presentación sobre nuestro taller 3. Ahora vamos a hablar sobre la derivada y sus múltiples significados, debido a que tiene significado fundamental en el cálculo. En primer lugar, representa la tasa de cambio instantánea de la función en un punto específico, lo que es crucial para entender cómo una cantidad cambia respecto a otra. Por ejemplo, en física, la velocidad de un objeto es la derivada de su posición con respecto al tiempo, es decir, la función f de x es la posición y x sería el tiempo. Aquí es donde quiero poner principal énfasis, ya que el problema que presentaremos se basa en esto. La velocidad de un objeto en física está representada por una función cuadrática. Esto es porque la posición de un objeto depende del cuadrado del tiempo. Esto es un indicativo de que el objeto está experimentando una aceleración constante. Y la fórmula de esto es la siguiente, donde A es la aceleración, T es el tiempo, V sub 0 velocidad inicial y S sub 0 posición inicial. Así es como para entender la relación entre posición y velocidad podemos calcular la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pasando a otros significados, la derivada en un punto específico también puede representar la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, lo que ayuda a entender la inclinación de la función. Además, en contextos de optimización, la derivada se utiliza para encontrar los puntos críticos de una función, donde la derivada es cero o no existe, que son potenciales puntos máximos o mínimos. Finalmente, el signo de la derivada nos proporciona información sobre el comportamiento que tendrá la función. Si la derivada es positiva en un intervalo, la función está aumentando, y si es negativa, la función está disminuyendo. Estos significados de la derivada son esenciales en múltiples aplicaciones prácticas y teóricas en diferentes disciplinas. El problema que decidimos usar como grupo, de todos los que nos dio la inteligencia artificial en base a derivada, fue el siguiente, el cual dice, supongamos que estás conduciendo un Ferrari por vía alemana, cuya velocidad está dada por la siguiente función, 15t al cuadrado más 2t, donde s de t está en metros y t en segundos. ¿A qué velocidad irá el Ferrari al minuto de arrancar? Ahora suponga que está conduciendo un Lamborghini también por vía alemana, cuya velocidad está dada por la función 20t al cuadrado más 1,5t. ¿A qué velocidad irá el Lamborghini al minuto de arrancar? Y otra pregunta, ¿qué auto tendrá la mayor velocidad al minuto exacto de haber arrancado? Cabe mencionar que el problema le adecuamos el modelo de los autos, ya que el modelo presente que nos había dado la IA no correspondía a modelos que fuesen conocidos popularmente, al contrario de lo que es Ferrari y Lamborghini. Además de que la ciudad en sí se contextualizó, ya que la IA no había dado ciudad, pero para que sea un poco más contextualizado a la región, ya que es una ciudad del interior de la región de Valparaíso. El objetivo del problema en sí es mostrar a los estudiantes cómo utilizar la derivada para calcular la tasa de cambio de una función en un contexto de la vida real. Además, el motivo de el por qué elegimos este problema es porque es un ejemplo claro de cómo la derivada puede ser utilizada en situaciones cotidianas. Si bien tener un Ferrari o un Lamborghini no es cotidiano, sí es cotidiano estar en un auto y querer calcular la velocidad en algún momento en específico, ya sea por, por gusto de autos o por simple curiosidad. Para el desarrollo del problema, primero que todo anotaremos los datos que nos entregan, es decir, la función que modela la velocidad del Lamborghini y la que modela la velocidad del Ferrari, que está dado por S de t la del Ferrari y m de t la del Lamborghini. Luego, en primer lugar, calcularemos las derivadas de las dos funciones, quedando como resultado la derivada de s de t como 2t más 2 y la derivada de m de t como 3t más 1,5. Para luego pasar a evaluar lo que el problema nos pide, que es la velocidad de los autos al minuto exacto. Por lo tanto, evaluaremos t como 60 segundos, ya que t está en segundos. De tal manera que la derivada de s de 60, que es s de t evaluada en 60, es de 64 metros por segundo, mientras que la derivada de m de t con t igual a 60 es de 181 metros por segundo. Es decir,
que para el minuto exacto el Lamborghini va a tener más velocidad que el Ferrari. Otra estrategia adicional que nos fue proporcionada por la inteligencia artificial fue que para reforzar la comprensión se podría pedir a los estudiantes que grafiquen la función SDT y MDT junto a su derivada. Esto con la finalidad de que les permitiera visualizar cómo la posición cambia con el tiempo y cómo la pendiente de esta curva en cada punto se relaciona con la velocidad instantánea del auto. Además, se podría incluir la tarea de calcular la velocidad instantánea en diferentes puntos y comparar estas velocidades para observar cómo cambian a medida que pasa el tiempo. La segunda estrategia que nos proporcionó la IA, después de que le preguntáramos cómo se puede explicar de manera más clara la relación entre la derivada de la posición y la velocidad, fue que la IA sugirió incluir una introducción teórica que explique la derivada como la tasa de cambio instantánea y cómo esto se aplica a la velocidad. Utilizar ejemplos visuales como gráficos de posición contra el tiempo y la línea tangente que representa la velocidad en un punto. La tercera estrategia, que fue a raíz de la pregunta ¿cómo garantizamos que el estudiante sepa realizar ejercicios de este tipo? La IA nos propuso hacer un paso por paso a los estudiantes, donde en el paso 1 identificamos las funciones de posición en función del tiempo. En el siguiente paso, calculamos las derivadas de estas funciones para obtener las funciones de velocidad. Paso 3, evaluamos las funciones de velocidad en los tiempos dados. Paso 4, comparamos los resultados para determinar cuál vehículo tiene mayor velocidad en cada caso. Paso 5, utilizamos gráficos y ejemplos adicionales para reforzar la comprensión de las derivadas y su relación con la velocidad. Respecto a las posibles dificultades, junto a sus devoluciones, podemos identificar las siguientes. Dificultad en la comprensión de la derivada. Algunos estudiantes pueden no entender que la derivada representa la velocidad instantánea. Para eso, nuestra devolución es explicar que la derivada es la posición respecto al tiempo de la velocidad porque mide el cambio de la posición en un instante específico. Usar ejemplos gráficos para mostrar cómo la pendiente de la tangente en un punto de una curva representa la velocidad. Dificultad en el cálculo de la derivada. Errores al aplicar reglas de derivación, por ejemplo, derivada de t cuadrado o de t. La devolución sería repasar las reglas básicas de derivación y ofrecer ejercicios adicionales para practicar. Mostrar paso a paso cómo derivar 4t cuadrado y 2t. Dificultad la sustitución en la función derivada. Puede existir confusión al sustituir t igual 3 en la función derivada. La devolución es hacer hincapié en evaluar correctamente una función después de derivarla, guiar con un ejemplo paralelo en un contexto diferente para reforzar el concepto. Dificultad en la interpretación del resultado. Falta de comprensión sobre lo que significa el valor de la velocidad obtenida. La devolución es explicar que 26 metros cuadrados es la rapidez del auto en ese instante y cómo éste se relaciona con la idea de velocidad en la vida real. Comparar con otras velocidades para dar contexto. Muchas gracias. De este trabajo pudimos sacar como conclusión que la IA, si bien es una herramienta bastante positiva para generar situaciones didácticas, no es del todo certera en conceptos matemáticos ni en métodos de enseñanza, debido a que tuvimos que insistirle mucho desde nuestros conocimientos para que nos pudiera dar una respuesta prolija y que nos beneficiase en la enseñanza de derivadas. Con todo esto, nos despedimos y le decimos muchas gracias por habernos escuchado.